en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. El día de hoy vamos a, bueno, ¿cuántos de nosotros celebramos la Navidad? Creo que todos, ¿verdad? ¿Sí? Pues la Navidad es del diablo, van a decir, ¿no? No, no es cierto. Me los estoy cotorreando. Así es. Bueno, el día de hoy a esta especial le pusimos así, especial navideño, va a aparecer en la pantalla, fíjense, especial navideño, la historia de nuestra redención. Ujú. No es una serie, solamente vamos a verlo, todo lo que va a llevar este mes de diciembre, la historia de nuestra redención. Y el día de hoy vamos a ver el tema que simplemente le titulé Homenaje a Jesús. Homenaje a Jesús. Esta enseñanza yo la prediqué hace un año casi. Sin embargo, el año pasado yo la acabé con la letra de una canción. Este año es un poco más profundo. Ya no es la letra de una canción, es lo que dice la Escritura. Entonces, fíjense, el día de hoy vamos a ver este tema, homenaje a Jesús. Y para esto le voy a pedir que abra su Biblia, como les dije, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Vamos a leerlo del 1 hasta el 18. Nos vamos a saltar algunos versículos donde habla de Juan el Bautista, para que podamos entender lo que queremos hablar. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas en Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Al verso 9 nos saltamos, por favor. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, fíjate, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Verso 16, fíjate, dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjate, si fuimos observadores, en el versículo, déjame ver, encontrarlo, verso 14, sí, dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fíjate, muchos teólogos afirman que con esta frase de Juan, cuando dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, nos preguntan, ¿qué quiere decir habitar? Convivir. Pero lejos de convivir, ¿sabes qué tiene la idea? De vivir, o sea, vivió entre nosotros. De hecho, afirman lo siguiente: prácticamente estos versículos están diciendo que el mismo Dios creador viene y monta una especie de casa de campaña entre los hombres. Vive, crece, come, convive entre los hombres. Fíjate lo que esto es una verdad que, aunque la hemos leído, no la podemos comprender como tal. Fíjate que el Dios creador del cielo y de la tierra, aquel que se viste de inmortalidad, viene y se hace uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Fíjate, ¿por qué empezamos leyendo Juan? En el versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era con Dios. En el verso 14 que leemos ahorita al final,
dice que ese verbo que habitaba con Dios y que era Dios, y que por medio de ese verbo fueron hechas todas las cosas, viene y se hace como tú y como yo. Y no nada más eso, la razón por la cual viene y se encarna, dice en el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. Fíjate, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cuál es una de las tantas misiones de Jesucristo? Darnos a conocer al Padre. Darnos a conocer al Padre. Fíjate, hoy el mundo se prepara para celebrar aquello que no conoce. Está listo para recordar a alguien que han despreciado durante siglos. El mundo entero ama al niño que nació en aquel pesebre, pero aborrece y odia y hasta se burla del hombre que dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjate, si bien esto ya lo había dicho nuestro Señor Jesús, ya lo había dicho, no lo busques. Juan 15, 18 dice lo siguiente. Fíjate, Juan 15, 18 dice lo siguiente. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Fíjate, nuestro amado Señor Jesús ha sido aborrecido, ha sido menospreciado y desechado por los hombres desde el comienzo. Ahora fíjate, te voy a leer lo que dice, este versículo nos lo deberíamos de saber. Juan 3:17, Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y esta es la condenación. Escucha, lo mismo que dice Juan en el capítulo 1, que la luz vino al mundo. ¿Lo ves? Porque dice, la luz venía a este mundo. Dice, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué crees que el mundo sí celebra la Navidad, pero el mundo no acepta a Cristo como Hijo de Dios? Porque fíjate, viene la luz al mundo, les alumbra la luz. Cuando tú estás dormido a las 5 de la mañana y de repente prenden un foco, ¿qué haces? ¿Por qué? Porque estás acostumbrado a la oscuridad, porque tus ojos no resisten la luz. Entonces fíjate, el mundo menosprecia a Cristo. ¿Por qué? Porque le hace ver cuál es su condición. El mundo aborrece la luz porque sus obras son malas, son contrarias y abominables delante de Dios. Es por ello que el mundo celebra el nacimiento de Jesús, pero rechaza de manera absoluta todo lo que Él es y representa. Fíjate, la luz viene a ser evidente el verdadero estado de oscuridad espiritual en el cual se encuentra todo ser humano sin Cristo. Y pudiéramos decir, ay, el mundo pues por eso está condenado, porque la luz vino, le resplandece, pero ellos aman más las tinieblas que su luz. ¡Qué feo mundo! Por eso es que van a morir, pudiéramos decir. Esto es en cuanto al mundo que no conoce de Cristo. Pero aquí yo te pregunto, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de la iglesia? ¿Qué hay de su pueblo? ¿Qué hay de los escogidos? ¿Eres tú escogido? ¿Qué hay de ti? ¿Cuál es nuestra respuesta ante aquel que nació en un pesebre? ¿Cuál es? Simplemente, ay, qué bonito, el Señor nació en un pesebre, ay, hay que celebrar. ¿Cuál es tu respuesta? Recordamos su nacimiento, sin embargo, Él aún no ha nacido en nuestras vidas. Recordamos que Él vino a darnos paz, pero seguimos cautivos en nuestros afanes diarios. Sabemos que Él cargó y pagó por nuestra maldad, pero aún somos esclavos de nuestro pecado. Esto me hace pensar, hermanos, que algo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? No hemos sabido corresponder a todo lo que Él hizo por nosotros. No hemos sabido. Y estamos dispuestos a celebrar y a regalar, valga la redundancia, a regalar regalos
en el tiempo de Navidad, pero sin embargo seguimos cautivos por nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos afanándonos, seguimos enemistados los unos con los otros. Juan 3:16, tú te lo sabes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate, la manera más grande y eterna con la que Dios nos mostró su amor, ¿cuál fue? Entregando a su Hijo, su único Hijo, por nosotros. Fíjate, escucha lo que te voy a decir. Te lo voy a decir, el mismo Juan 3:16, pero te lo voy a narrar dicho por un apóstol. Y muchas veces no entendemos que esto es paralelo. Primera de Pedro 1:18. Fíjate lo que dice. Primera de Pedro 1:18. El apóstol Pedro, está escribiendo esto. Dice así. Primera de Pedro 1:18. Fíjate, está apareciendo en la pantalla. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Fíjate, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Qué recibiste de tu padre? La vana manera de vivir. La vana manera de vivir es la herencia que nos dan nuestros padres. Fíjate, dice, sabiendo que fuiste rescatados. Ok, ¿cómo fuimos rescatados? No con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Lo ves? Verso 19, fíjate, ¿cómo nos compró? Sino con la sangre preciosa de Cristo, escucha, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, fíjate lo que dice el verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, fíjate, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dice también la escritura, dice, porque a su debido tiempo Cristo murió por los pecadores. Fíjate, desde antes de que el mundo se fundara, Cristo ya había sido preparado para hacer el sacrificio perfecto por nosotros, pero a su debido tiempo es que Él viene, se encarna y muere por nosotros. Fíjate, desde la caída del hombre y hasta hoy, Cristo fue, sigue y seguirá siendo el Cordero sin mancha, el único capaz de satisfacer la ira de Dios. Pero, una pregunta, ¿dónde entonces comenzó la historia de nuestra redención? ¿Dónde? ¿En el pesebre? O tal vez, bueno, si no empezó en el pesebre, tal vez comenzó cuando el profeta Isaías anunció en Isaías 9, porque un hijo nos es dado, hijo nos es nacido, 700 años antes de que naciera. ¿Cuándo comenzó? Ah, ya sé. Entonces la historia de nuestra redención comenzó el día de Pentecostés cuando vino el Espíritu Santo. No, ok. Entonces comenzó nuestra historia de la redención cuando Jesús muere en la cruz. No. ¿Cuándo comienza la historia de nuestra redención? Desde antes. Lo que nos acaba de decir Pedro es que hubo palabras más, palabras menos, que antes de que el mundo fuera creado hubo una conversación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para planear cómo se iba a salvar la humanidad. Ya preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero el primer registro que tenemos del comienzo de nuestra redención no se encuentra en el Nuevo Testamento, se encuentra en el Antiguo Testamento. Abre tu Biblia, por favor, en Génesis. Tú pudieras decir que tal vez, pues es en el principio, ¿no? Pero ¿sabías tú que desde Génesis ya se habla del sacrificio de nuestro Señor Jesús? Y vamos a abrirlo, Génesis 3. Génesis 3, vamos a leer del verso 1 al verso 15. No me voy a detener mucho en esto, pero vamos a tratar de explicarlo versículo a versículo. Génesis 3, del 1 al 15, fíjate, dice así. Va a aparecer en la pantalla. Génesis 3, del 1 al 15, por si no te da tiempo de buscarlo. Dice así. Dice, pero la serpiente era astuta
más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate, aquí estamos siendo testigos de la única plática mencionada, más bien la segunda plática mencionada entre un ser humano y un animal, porque esto no fue simbolismo, ni esto es una parábola, esto realmente pasó. Había una mujer en un huerto, y había un árbol hermoso en medio, y había un animal más astuto que todos los demás. ¿Cuál era? La víbora, una serpiente. Y la víbora empieza a hablar literalmente con la mujer. Entonces, fíjate, ¿esto fue literal o fue un simbolismo? Es literal, esto pasó. Fíjate, pero date cuenta de las palabras de la serpiente. No es un engaño nuevo el que usó Satanás en aquel momento al que usa hoy. El engaño de Satanás es el mismo, y este consta en poner en tela de duda aquello que Dios ya ordenó. Y no solo eso, sino también en fomentar el deseo del hombre por ser igual o mayor que Dios. Fíjate lo que dice: tú no vas a morir, sino Dios sabe que el día que tú comas de ese fruto, vas a ser igual que él. ¿Qué hizo la serpiente? Apeló al sentimiento o a la, vamos a decirlo así, tal vez a la avaricia o al deseo del ser humano. Verso 6, Génesis 3, 6. Fíjate, después de esta conversación, me imagino que en el momento cuando estaba hablando con la víbora, voltea Eva hacia atrás, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. O sea, se veía antojable su fruto. Dice, y que era agradable a los ojos. O sea, un árbol bonito. ¿Quién sabe? Si a lo mejor no existe en la actualidad un árbol que se parezca. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Trata de imaginarte cómo vio Eva el fruto, que ella lo vio no solamente bonito, no solamente sabroso, sino lo vio tan perfecto que ella pensó que si lo comía iba a alcanzar sabiduría. ¿Cómo lo vería? ¿Cómo sería ese árbol? Dice, lo vio codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió. Y fíjate, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Muchas veces podemos pensar que, ay, Adán no hizo nada, fue un agachón, no le dijo nada a Eva. Pero hoy día que, bueno, yo ya soy casado, y los que ya somos casados no me dejarán mentir, que muchas veces estás tú haciendo algo, pero llega tu esposa y te da algo en la boca y no te dice qué es. Nada, te dice, cómetelo, ¿sí o no? Tal vez eso fue lo que pasó. O a lo mejor Adán ni siquiera sabía, a lo mejor nada más llegó y le dijo, ándale. Y el otro, confiado en que era su mujer, ¿qué hizo? Se lo comió. ¿Lo ves? Fíjate, este árbol sin duda representaba todo aquello que inflama los sentidos del ser humano. Y fíjate, da 3 rasgos. Número 1, bueno para comer, o sea, se veía sabroso. ¿Man? Ah, sí, era 3B, dice mi papá. Bueno, bonito y barato. Bueno, salió caro, ¿no? Pero fíjate, bueno para comer. Número 2, agradable a los ojos. Y número 3, codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:16, sin quitar tu vista de Génesis. Bueno, pon una marca ahí en Génesis. Fíjate lo que dice Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16. Dice así. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, fíjate, los deseos de la carne
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del Padre, sino del mundo. Fíjate lo pasmoso del asunto. El árbol tenía todo lo que representa lo que no viene de Dios, sino proviene del mundo. Fíjate, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Cómo era el árbol? Bueno para comer, para saciar el hambre. Dice, los deseos de los ojos, agradable a los ojos. O sea, era un árbol bonito. Y número 3, codiciable para alcanzar la sabiduría. Y dice, y la vanagloria de la vida. Entonces, ese árbol era tan seductor, tan hermoso y tan excitante como lo es el pecado para nosotros hoy. Todo lo que allá el mundo nos grita que está bien, muchas veces llama la atención. Así era el árbol. Inflamaba los sentidos los sentidos del ser humano. Y fíjate, todo esto no proviene de Dios. ¿Lo ves? Fíjate, vamos a leer el verso 7 de Génesis 3, 7. La mujer prueba, le da a su esposo. Verso 7 dice lo siguiente: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿Adán y Eva tenían cerrados sus ojos todo el tiempo? ¿A qué se refiere esto? Pudieron ver tal cual como Dios nos ve. ¿Y cómo nos ve Dios? Y conocieron que estaban desnudos. Fíjate, entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjate, las hojas de higuera en este contexto histórico aquí para ellos, estaban desnudos. Se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Querían taparse, que no se vieran, que no viera el uno la desnudez del otro. Pero fíjate, muchos teólogos afirman que representan, escucha, los vanos esfuerzos del hombre por tapar o disimular de alguna manera la desnudez espiritual que uno tiene. Su verdadera condición delante de Dios, con esas hojas de higuera, fueron intentos desesperados por alcanzar la autojustificación. O sea, estoy desnudo, ¿qué hago? Me tapo, para que nadie vea mi desnudez. Verso 8, Génesis 3:8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, nota, aquí hay algo que si bien no nos lo dice, pero se entiende. Ya habían pecado, ya habían visto su verdadera condición. El pecado ya había entrado, pero aún así eran capaces de oír la voz de Dios. Aún así eran capaces de oír la voz, porque dice, verso 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Fíjate cómo el ser humano, a pesar de que está muerto en sus delitos y pecados, puede oír la voz de Dios. ¿Cómo? Salmo 19 dice, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. Romanos 1 dice, porque todo lo invisible de Dios, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. Dice, de modo que nadie tiene excusa. Entonces fíjate, el ser humano, a pesar de que está caído y a pesar de que es pecador delante de Dios, es capaz de escuchar la voz de Dios. Entonces nadie va a poder ser justificado si no es a través de Cristo, porque nadie tiene excusa. ¿Lo ves? Entonces fíjate, oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. ¿Y qué hicieron? Dice, y su mujer, dice, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Fíjate, esta es la reacción normal, natural del hombre: esconderse o tratar de esconderse de su Dios. ¿No? Eso es lo que hacemos. A mí me gustaba mucho una canción que decía una parte muy romanticona, cristiana. Decía, avergonzado delante de ti, prefiero esconderme para no tener que ofenderte. Se escucha bonito, pero eso es lo que hace el ser humano sin Dios. No se arrepiente, le da pena, le da tristeza, pero ¿qué hace? Se esconde, no se arrepiente. ¿Lo ves? Fíjate, y aquí Adán y Eva
hacen lo más normal que hace un hombre sin Dios: esconderse. Verso 9, Génesis 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? A ver, yo te pregunto, Dios no cambia. Dios era tan omnipotente en aquel tiempo como lo es hoy. Dios veía el deseo del corazón de ellos como lo ve el nuestro. ¿Tú crees que Dios no sabía dónde estaban? ¿Tú crees que Dios no sabía lo que habían hecho? ¿Tú crees que Dios no sabía que iban a fallar? ¿Y qué hace Dios? ¿Dónde estás? Los llama. Fíjate, el hombre cae, el hombre falla y el hombre se esconde. Pero es Dios quien lo busca. Es Dios tomando la iniciativa. Ahora, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaban? ¿No sabía lo que habían hecho? Claro que sí. Y aún así, Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Dándoles de alguna manera la oportunidad de responder por lo que ya habían hecho. El Señor ya sabía lo que habían hecho. Y Él, sin embargo, les pregunta: ¿dónde estás? Buscándolos. Verso 10. Y él respondió, el hombre, fíjate: oí tu voz en el huerto. ¿Y qué dice? Y tuve miedo. Dice: porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál es la razón por la cual la gente desprecia el evangelio? Porque la voz de Dios produce miedo, ve su desnudez y ¿qué hace? Se esconde. ¿Lo ves? El hombre alejado de Dios sí puede escuchar su voz, pero esta solo le traerá temor al revelar el verdadero estado de su corazón. Y esta es la condición del hombre alejado de Dios: temeroso y desnudo. Por eso es que el evangelio es tan chocante con los perdidos. Verso 11, Génesis 3:11, dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Fíjate, y automáticamente, y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Qué hizo Adán? Le echó la culpa a Eva. Le echó la culpa. Fíjate, verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Fíjate cómo nadie asume su responsabilidad. Todos echan la bolita. Verso 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, escucha, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esto quiere decir que lo más probable es que esa serpiente en especial no se arrastraba como las serpientes lo hacen ahora. No, pues no podríamos decir tenía brazos, tenía piernas. No podemos asegurarlo. La Biblia no lo dice. Pero de que no andaba como andan ahorita, no andaban así. Fíjate, verso 15. Ahí viene. Escucha lo que dice el verso 15. Dice: y pondré enemistad entre ti, la serpiente, y la mujer, Eva. Dice: y entre tu simiente, de la serpiente, y la simiente suya, de la mujer. Dice, fíjate: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjate, en este verso, no sé si lo estás viendo, pero en este verso, en el verso 15, es lo que se conoce como el protoevangelio. El protoevangelio. Proto quiere decir primitivo, o sea, pudiéramos decir el evangelio primitivo. La primera mención en la Biblia y en la historia del ser humano que el evangelio es mencionado. ¿Cómo? Fíjate, te voy a leer el mismo verso 15, Génesis 3:15, pero en la Nueva Traducción Viviente. Espero que se pueda poner. Génesis 3:15 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Fíjate lo que dice. Te lo voy a leer, dice así. Escucha, dice:
y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Escucha, su descendencia te golpeará en la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahora, fíjate, en lo natural, la manera más certera, más segura y directa para matar a una víbora es precisamente dándole un golpe en la cabeza. La víbora no va a quedar tonta, la víbora no va a quedar con secuelas, la víbora se va a morir. Esto sin duda es un golpe mortal para una serpiente, mientras que el golpe que va a regresar la serpiente es un golpe en el calcañar o en el talón. Si es una herida, pero perfectamente curable, nada que ponga en peligro la vida. Entonces, ¿por qué te estoy explicando esto? Trata de imaginarte, la víbora está en el piso, se va a aventar. ¿Y qué hace? La simiente de la mujer, ¿qué le va a hacer a la víbora? Le va a pegar en la cabeza, con el talón. ¿Y qué va a hacer la víbora? Va a lanzar la mordida. ¿Y dónde le va a dar? En el talón. Esto tipifica la obra redentora de Cristo en la cruz. Fíjate, mientras que Satanás solo heriría a Cristo en el talón, por decirlo así, una herida perfectamente curable, Satanás sería descalabrado y derrotado con el golpe certero en la cabeza. ¿Lo ves? Fíjate, es aquí que encontramos, hermano, escucha, el misterio de la gracia. El misterio de la gracia. Todos aquí sabemos lo que es la gracia, ¿no? La interpretación más fácil, regalo inmerecido. Vamos a dejarlo así. Fíjate, escucha, cuando el hombre pecó, el pecado entró a todo el género humano, haciendo una especie de metástasis de este maldito virus que contamina a todo el ser humano. Porque por esto es que tú y yo nacemos con el pecado. Fíjate, ¿qué pasó con el pecado cuando se extiende a toda la humanidad? Se regó, ¿no? Abundó, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, mas cuando el pecado abundó, ¿qué hizo la gracia? Sobreabunda la gracia. Fíjate, nuestro amado Señor Jesús hizo abundar su gracia en el mismo momento en el que entró el pecado. Romanos 5 del 17 al 18 dice así, escucha, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, esto está hablando de Adán, dice, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Fíjate, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. Verso 18 dice, así que, fíjate, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Fíjate, ya desde el comienzo, Cristo ya era el sacrificio único y perfecto, capaz de ser la propiciación por nuestros pecados, mostrando su gracia, su favor a quienes solo merecían su desprecio y su ira. Y sin embargo, Dios mostró su amor para con todos nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es aquí, hermanos, que podemos ver de manera clara el perfecto, eterno y entrañable amor con que Cristo nos amó. En el mismo momento en el que el pecado se regó, en ese momento hubo la solución para este. La víbora iba a dañarle nada más en el calcañar, pero él iba a dar un golpe certero, mortal, en la cabeza a la serpiente. Fíjate, no lo busques, Efesios 2 del 4 al 5. Este versículo, ¿cómo lo hemos leído? Dice, te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, escucha,
que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Fíjate, ¿no le damos gracias a Dios por su gracia? Fíjate, porque en ese momento, en el momento en el que Adán y Eva lo echaron todo a perder, el Señor Jesús ya había puesto el plan para redimirnos, desde ese mismo momento. Fíjate, ahora, casi 3,300 años después de que Adán y Eva pecaran, en un contexto igual de oscuro e incierto, pero ahora para la nación de Israel, el Señor vuelve a mencionar y a prometer la llegada del Salvador universal para el género humano. Abre tu Biblia en Isaías 9. Isaías 9. Isaías 9, versículo 1. Fíjate cómo comienza. Dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Tú podrías decir, ¿qué dijo? No está muy claro, ¿verdad? Nada más, pero a mí me llama mucho la atención cómo comienza diciendo: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Fíjate, no siempre va a haber oscuridad. Te voy a poner en contexto. ¿Por qué comienza Isaías 9 diciendo esto? Te voy a poner en contexto. Fíjate, Isaías fue profeta en el tiempo en que Israel estaba dividido en el reino del sur, que correspondía a Judá, y el reino del norte, que correspondía a Israel. Época en que el reino del norte, o sea Israel, ya había sido destruido por los asirios, y solamente era cuestión de tiempo que los asirios llegaran a Judá. Isaías vivió durante los reinados del rey Usías, del rey Jotam, del rey Acaz y de Ezequías. Y no solo eso, la muerte del rey Usías no tenía mucho tiempo de haber acontecido. Esto sin duda era un panorama incierto y sombrío y hasta preocupante para la nación de Israel. Pero en medio de ese contexto tan feo, hablando nacionalmente, el Señor habla por boca del profeta Isaías y dice: no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia. Fíjate, te lo pregunto, ¿estás en oscuridad o en angustia? Tal vez sí, te lo digo con certeza, no va a durar para siempre. Te voy a leer el mismo versículo 1 al verso 5, lo vamos a leer, si se puede, en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 1, fíjate, dice así: sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Fíjate, dice: la tierra de Zabulón y de Neftalí será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será lleno de gloria. Verso 2: el pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará la luz. ¿Cuál es esa luz que va a brillar? Fíjate, una luz brillaría en medio de la oscuridad. ¿Y qué leímos al principio de Juan? Aquella luz verdadera venía a este mundo. Fíjate, ahora podemos decir que la luz verdadera ya vino a este mundo y que nos ha resplandecido en medio de nuestra oscuridad. Vamos a leer el verso 3 de Isaías. Isaías 9, verso 3. Fíjate, dice: harás que crezca la nación de Israel y sus habitantes se alegrarán ante ti, como la gente se goza en la cosecha y como los guerreros cuando se dividen en el botín. Pues tú
quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás la pesada carga de sus hombros. Romperás la vara de su opresor, tal como lo hiciste cuando destruiste al ejército de Madián. Verso 5. Las botas de los guerreros y los uniformes manchados de sangre por la guerra serán quemados, serán combustible para fuego. Fíjate, estos versos de Isaías nos muestran a grandes rasgos algunas características del ministerio de nuestro Señor Jesús en la tierra. Incluso pudiera yo decirlo de esta manera, que son paralelos a los escritos en Isaías 61 del 1 al 3. No lo busques, te lo voy a leer. Dice, el Espíritu de Jehová está, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Tú y yo sabemos que esto lo vemos cumplido cuando el Señor Jesús, estando en una sinagoga, le toca leer y le dan el rollo, abre y encuentra el profeta Isaías y empieza a leer. Esto aparece en Lucas 4 del 16 al 22, no lo busques. El Señor Jesús empieza a leer y terminando de leer, dice la palabra que se sienta en la cátedra de Moisés y empieza diciendo, esto se acaba de cumplir delante de sus ojos. ¿Se acuerdan de esa parte? Entonces fíjate, lo que Isaías está diciendo, en Lucas el Señor Jesús lo cumple. Vamos a leer Isaías 9, verso 6, pero la vamos a leer en la versión Reina Valera, que es la que, bueno, a mí me gusta más. Isaías 9, verso 6, dice así: porque un niño nos es nacido. Y fíjate esta frase, hijo nos es dado. El Hijo de Dios nos es entregado. Dice, y el principado sobre su hombro. O sea, todo aquello que conlleva lo espiritual, tanto en lo malo, que pudiéramos decir Satanás y eso, y tanto lo que proviene del Padre, estaba sobre su hombro. Él tendría autoridad sobre el reino de las tinieblas y sobre el reino de Dios. Fíjate, el principado sobre su hombro. Fíjate, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Para los que dicen que Cristo no es Dios, aquí el profeta Isaías lo está llamando Dios fuerte. Dice, Padre eterno. También le da a Jesús el título de Padre eterno, y al final dice Príncipe de paz. Fíjate, todo lo que el hombre necesita, Jehová, Dios, Jesús es capaz de proveérselo. Número uno, el ser humano siempre va a buscar a una persona a quien seguir. El ser humano siempre va a buscar a una persona a quien admirar. Número uno, nuestro Señor Jesús es admirable. Número dos, consejero. ¿Cuántas veces la hemos regado por falta de un consejo sabio? ¿No? Y el Señor Jesús nos provee de un buen consejo. Dice, Dios fuerte, mucho más fuerte de lo que tú eres, mucho más fuerte de tu situación, mucho más fuerte que tu angustia. Padre eterno, dice el Salmo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Fíjate, el Señor Jesús puede sustituir incluso la falta de un padre. Y dice, príncipe de paz. ¿Qué es lo que más le falta al ser humano en este tiempo? Paz. Y Él es el único capaz de proveerlo. Verso 7 dice, lo dilatado o lo duradero de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Escucha, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Fíjate,
el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Prácticamente esta es la firma de Dios, que dice, disponiéndolo, yo mismo lo dispongo, yo mismo lo confirmo, en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Yo, Jehová de los ejércitos, haré esto. Y se cumplió. Hoy vemos que todo esto es una realidad en la persona de Jesucristo. La luz verdadera ha venido y nos ha resplandecido. Ya no tenemos por qué permanecer en la oscuridad, hermanos. Ya no tenemos por qué vivir esclavos de nuestro pecado. Jesús nació, sí, para que tengamos paz. Jesús nació, sí, para que ya no estemos huérfanos. Jesús nació para que ya no muramos en nuestros delitos y pecados. Pero sobre todo, Jesús nació para reconciliarnos con el Padre. Jesús vino a traernos paz mediante la sangre de su cruz. Y el último, vamos a decir, la última mención que aparece en el Antiguo Testamento sobre la venida de nuestro Señor Jesús, la vamos a encontrar en Malaquías 4:2. Malaquías 4:2, antes de que comenzaran 400 años en los cuales el Señor no dijo ni una sola palabra. Antes de eso, el profeta Malaquías dice esto: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice, nacerá el sol de justicia. Fíjate, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Pasan 400 años y ahora sí comienza la historia que nos narra Lucas, que nos narra Mateo, que primeramente Dios lo vamos a ver la próxima semana. Fíjate, nos ha nacido el sol de justicia y con él la salvación y la oportunidad de llegar al Padre una vez más. Y aquí es donde viene la última parte, con lo que yo quiero terminar esta enseñanza. Abre tu Biblia, por favor, en Primera Timoteo, capítulo 3, verso 16. Primera a Timoteo, capítulo 3, verso 16. ¿Ya lo tienes? Fíjate lo que dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos, yo sé que ya es tarde, no voy a ahondar mucho en esto, pero fíjate, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate, no es un mito, no es un simbolismo religioso. Escucha lo que te voy a decir. No es construcción humana, es el hecho central del cosmos. Fíjate, Dios fue manifestado en carne. La encarnación no es solo un evento, es la refutación definitiva de toda cosmovisión autónoma. Escucha, el Dios que el hombre intenta negar entró a la historia del hombre, tomó carne, caminó entre nosotros y lo hizo sin pedir permiso al mundo ni a la filosofía pagana. Por eso es que Juan dice: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, justificado en el Espíritu. Sigue diciendo Primera Timoteo 3:16, dice: justificado en el Espíritu. Fíjate, el Espíritu mismo declara que Cristo no es una suposición religiosa, sino el Señor resucitado. Toda pretensión de neutralidad aquí muere. El Espíritu es testigo. El mundo no puede juzgar al Cristo. Sin embargo, Cristo sí va a juzgar al mundo. Dice: visto de los ángeles. Fíjate, el mismo cielo
los cielos, la tierra, las galaxias, contemplaron lo que la razón caída no puede explicar. ¿Cuál fue el primer canto, vamos a decirlo así, el primer canto navideño cantado sobre la faz de la tierra? Gloria a Dios en las alturas. ¿Y quién lo cantó? ¿Seres humanos? ¿Quiénes fueron? Ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Dice, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Fíjate, visto de los ángeles, el infinito haciéndose finito sin dejar de ser infinito, porque se vino a esclavizar a un cuerpo como el de nosotros. Fíjate, la encarnación es el misterio que revela, no confunde. Mucha gente piensa, es que no es posible que el Dios Santo se haya encarnado. Claro que sí es posible. Y es ahí donde nos damos cuenta que Dios es Dios, porque no se somete ni a nuestras leyes ni a lo que nosotros pensamos. La encarnación es el misterio que revela, no nos confunde. Amén. Y dice la siguiente parte, predicado a los gentiles. El Dios encarnado, escucha, no es patrimonio de Israel. No. Es proclamado a las naciones porque reina sobre todas. Amén. Fíjate, dice, creído en el mundo. A pesar de la rebelión humana, Cristo está reuniendo a su pueblo. La fe no nace del ingenio humano, nace del decreto eterno del Padre que abre los ojos del ciego. Como les decía yo la vez pasada, ¿qué tuviste que hacer para creer? Nada. El Señor te llamó cuando tú estabas muerto. Y vamos a ver con la última parte. Dice, recibido arriba en gloria. Fíjate, la exaltación de Cristo es la garantía de que el reino de Dios no está vacante. El Cristo que descendió para salvarnos, hoy día gobierna sobre nosotros y reina. En una era que presume razón, pero niega al Dios encarnado, Pablo nos recuerda el misterio de la piedad. No es debatible, es indiscutible. La encarnación es la piedra angular no solo de la fe cristiana, sino de toda posibilidad de verdad, moralidad y razón. Y ya para terminar, porque si Dios no se encarna, no hay evangelio. Pero si Dios se encarnó y lo hizo, entonces toda rodilla debe doblarse. Amén. Te damos gracias. Fíjate, el ministerio revelado es Cristo y Cristo es Rey. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, muchas gracias, porque dejaste tu trono de gloria, tú siendo infinito Dios, poderoso, veniste a hacerte, Señor, tan débil como nosotros, Señor. Sin embargo, aún en ese pesebre, Señor, eras poderoso y humilde, Señor. Aún ahí demostrabas tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor, haciendo con nosotros lo que desde antes tu consejo y tu sabiduría ya habían dictaminado, Señor. Tú eres Rey y reinas para siempre. Y hoy tu iglesia, Señor, te rinde un pequeño homenaje, Señor. No con sentimentalismo, sino conociendo, Señor Jesús, que si hoy podemos acercarnos a ti, es porque tú te acercaste primero a nosotros. Porque hoy podemos comprender qué tan grande, qué tan ancho, qué tan alto, qué tan profundo es el misterio de la piedad, Señor. Que tú fuiste manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu,
creído en los gentiles, Señor, predicado en el mundo y recibido arriba en el cielo. Y porque tú reinas, es que hoy nos doblegamos ante ti, ante tu poderosa mano. Queremos celebrar lo que tú hiciste por nosotros, teniendo en cuenta que tú dejaste tu trono para venir a morir en la cruz. Porque tú dejaste tu trono, tu eternidad, Señor, tu lugar con el Padre, y viniste y pagaste mi deuda. Y hoy ante ti, Señor, te glorificamos y te bendecimos, porque no hay nadie como tú, Señor. Hoy te honramos, hoy te bendecimos y te exaltamos, porque no hay nadie como tú. Mi Dios, creador del cielo y de la tierra, también fue aquel niño que nació en ese pesebre, el cual años después moriría en esa cruz para darme vida. Y hoy vive y reina por sobre todo, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por mis hermanos. Glorifícate en nosotros. En tu nombre te damos gracias, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pues gracias a